Los 10 personajes más extraños y misteriosos de la Biblia. La Biblia, como una de las obras más influyentes en la historia de la humanidad, está repleta de relatos fascinantes, enseñanzas morales y personajes icónicos que han capturado la imaginación de generaciones. Sin embargo, entre sus páginas también se encuentran personajes enigmáticos cuya presencia evoca misterio y especulación. Estos personajes, cuyas historias a menudo son breves o ambiguas, han generado un interés duradero y han sido objeto de debate y reflexión por parte de teólogos, estudiosos religiosos y curiosos por igual. Pero, ¿cuáles son las teorías sobre la identidad y el propósito de estos personajes misteriosos? En este episodio, exploraremos los misterios detrás de estos enigmáticos personajes bíblicos y sus interpretaciones más fascinantes. Pero antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Secretos del pasado. La historia. Número 1. Melquisedec. Melquisedec es mencionado por primera vez en Génesis 14, versículos 18 al 20, donde se le describe como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Se encuentra con Abraham después de que Abraham regresa de la batalla en la que rescató a su sobrino Lot. Melquisedec bendice a Abraham y ofrece pan y vino, un gesto que ha sido interpretado como un precursor del sacramento cristiano de la Eucaristía. La narración bíblica no proporciona detalles sobre el origen o el destino de Melquisedec. A diferencia de muchos otros personajes bíblicos, no se menciona a sus padres ni a sus hijos, lo que ha llevado a especulaciones sobre su naturaleza única y su papel en la historia de la salvación. En el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Hebreos, Melquisedec es mencionado en relación con Jesucristo. Se le describe como un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, lo que sugiere una similitud o prefiguración entre los dos. Esta conexión ha llevado a interpretaciones teológicas profundas sobre el papel de Melquisedec en la historia de la redención. Algunas personas incluso lo consideran como uno de los más grandes profetas. Número 2. La esposa de Caín. La esposa de Caín es mencionada en Génesis 4, versículo 17, después de que Caín es desterrado de la presencia de Dios por el asesinato de su hermano Abel. Se dice que Caín conoció a su mujer, pero no se proporciona su nombre ni se menciona cómo ni cuándo la encontró. La narrativa bíblica no ofrece detalles sobre quién era la esposa de Caín ni de dónde vino. Dado que en ese momento, según el relato, solo había 3 personas en la tierra: Adán, Eva y sus hijos Caín y Abel. La pregunta sobre quiénes eran los otros habitantes de la tierra en ese momento ha llevado a diversas interpretaciones y especulaciones. Entre las teorías y especulaciones sobre la identidad de la esposa de Caín, se encuentran la posibilidad de que fuera una hermana, una hija de Adán y Eva nacida antes o después de los eventos narrados en el Génesis, o incluso una descendiente de otros seres humanos creados por Dios. La mención de la esposa de Caín ha llevado a debates sobre el propósito teológico y simbólico de su inclusión en el relato bíblico. Algunos teólogos sugieren que su presencia destaca la humanidad imperfecta de Caín y la expansión de la raza humana después de la creación de Adán y Eva. Número 3. José Justo Barsabá. José Barsabás es mencionado en Hechos 1, versículos 23 al 26, como uno de los 2 candidatos propuestos para reemplazar a Judas Iscariote en el grupo de los 12 apóstoles. Después de que Judas traicionara a Jesús y posteriormente se suicidara, los discípulos se reunieron para elegir a alguien que ocupara su lugar. José Barsabás, junto con Matías, fue propuesto como candidato para ocupar el lugar dejado por Judas. Ambos eran considerados calificados para el cargo, y se les dejó la decisión final a Dios mediante la suerte. Después de este episodio en Hechos, no se hace más referencia a José Barsabás en el Nuevo Testamento. No se proporciona información adicional sobre su vida, ministerio o destino. El apodo Justo podría haber sido una indicación de su carácter recto y piadoso, aunque no se proporcionan detalles específicos sobre por qué se le llamaba así. Según el relato en Hechos, la suerte cayó sobre Matías, quien fue elegido como el nuevo apóstol en lugar de Judas. Después de su elección,
Matías fue agregado al grupo de los 12. Número 4. El discípulo amado. El discípulo amado es mencionado en varias ocasiones en el Evangelio de Juan, aunque no se le menciona por nombre. Se le describe como el discípulo al que Jesús amaba, y se le presenta como alguien muy cercano a Jesús, que estaba presente en momentos clave de su ministerio. El discípulo amado es mencionado específicamente en la Última Cena, donde se le describe como recostado junto a Jesús, y como alguien a quien Pedro le hace señas para que le pregunte a Jesús quién es el traidor. También se le menciona como presente en la crucifixión de Jesús, junto con María, la madre de Jesús, lo que sugiere su cercanía y su papel en momentos de dolor y sufrimiento. A lo largo de la historia, ha habido diversas teorías sobre la identidad del discípulo amado. Algunos creen que podría ser el apóstol Juan, debido a su cercanía con Jesús y su papel en la tradición cristiana primitiva. Otros sugieren que podría ser un discípulo anónimo, o incluso una representación simbólica del amor y la devoción hacia Jesús. Independientemente de su identidad específica, el discípulo amado tiene una importancia teológica significativa en el Evangelio de Juan. Se le presenta como un modelo de amor y devoción hacia Jesús, y su relación íntima con Jesús sirve como un ejemplo para los seguidores de Cristo. Número 5. Simón el Mago. Simón el Mago es mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. Se describe a Simón como un hombre que practicaba la magia en la ciudad de Samaria y que había impresionado a la gente con sus artes mágicas, haciéndose pasar por algo grande. Después de que Felipe, uno de los primeros diáconos, predicara el Evangelio en Samaria y realizara milagros en el nombre de Jesús, muchos samaritanos creyeron y fueron bautizados, incluido Simón el Mago. Después de su conversión, Simón observó cómo los apóstoles Pedro y Juan imponían las manos a los creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Simón les ofreció dinero para que le dieran el mismo poder, pero Pedro lo reprendió duramente por su actitud y le advirtió sobre su maldad. Además de su mención en el libro de los Hechos, Simón el Mago es un personaje prominente en el apócrifo Actas de Pedro. En esta obra, Simón es retratado como un antagonista más destacado, un mago que desafía a Pedro con sus artes mágicas y que eventualmente muere en un intento fallido de volar. La figura de Simón el Mago ha sido objeto de interpretaciones diversas a lo largo de la historia del cristianismo. Algunos lo ven como un ejemplo de la tentación del poder terrenal y la manipulación religiosa, mientras que otros lo consideran un símbolo del conflicto entre la verdadera fe cristiana y la magia pagana. Número 6. Onán. Onán era el segundo hijo de Judá, quien era uno de los hijos de Jacob, Israel. Después de que el primer hijo de Judá, muriera, Judá le pidió a su segundo hijo, Onán, que se casara con la viuda de Tamar para cumplir con la ley del levirato, que exigía que un hombre se casara con la viuda de su hermano fallecido para asegurar la descendencia de su hermano. Onán se casó con Tamar, pero en lugar de permitir que ella quedara embarazada y tuviera hijos que serían considerados descendientes de su hermano fallecido, derramaba su semen en tierra cada vez que tenía relaciones sexuales con ella para evitar concebir hijos que no serían legalmente suyos. La acción de Onán de evitar la concepción resultó en la ira de Dios, y la Biblia afirma que lo que hizo era malo ante los ojos del Señor. Como resultado, Dios lo castigó y murió prematuramente. La historia de Onán ha sido interpretada de diferentes maneras a lo largo de la historia. Algunos lo ven como un ejemplo de desobediencia a la ley divina y la falta de responsabilidad hacia los deberes familiares y la preservación de la descendencia. Otros interpretan la historia como una advertencia sobre la importancia de cumplir con las leyes y las obligaciones sociales. Número 7. Nicodemo. Nicodemo era un fariseo y miembro del Sanedrín, el cuerpo gobernante judío en Jerusalén en tiempos de Jesús. Aunque pertenecía a un grupo religioso que generalmente desconfiaba de Jesús, Nicodemo mostró interés en él y en su enseñanza. Nicodemo es conocido principalmente por su encuentro nocturno con Jesús, que se relata en Juan 3, versículos 1 al 21. Nicodemo, intrigado por los milagros de Jesús, fue a verlo de noche para hablar con él. Durante esta conversación, Jesús le habló sobre la necesidad de nacer de nuevo espiritualmente para entrar en el reino de Dios, lo que llevó a la famosa declaración de Jesús, que dice así: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Aunque inicialmente Nicodemo aparece en el Evangelio de Juan como alguien que busca a Jesús en secreto, más tarde se le menciona como alguien que habla en defensa de Jesús ante sus colegas fariseos. En Juan 7, versículo 50, Nicodemo sugiere que Jesús merece un juicio justo y se opone al plan de arrestarlo sin antes haberlo escuchado. Después de la crucifixión de Jesús, Nicodemo, junto con José de Arimatea, ayudó en la preparación del cuerpo de Jesús para la sepultura, proporcionando especias y ayudando a envolver el cuerpo en vendas de lino, según la costumbre judía. Número 8. Juan el Justo. Las menciones más tempranas de Juan el Justo provienen de fuentes antiguas como Hegesipo, un historiador cristiano del siglo II, y Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo. Juan el Justo es identificado como un líder religioso judío, conocido por su estricta observancia de la ley judía y su papel en la comunidad judía en Jerusalén en el siglo I después de Cristo. Según algunas fuentes, como Hegesipo, Juan el Justo era considerado un pariente de Jesucristo y posiblemente el hermano de Santiago, quien se menciona en el Nuevo Testamento como el líder de la iglesia en Jerusalén. Juan el Justo es recordado en la historia de la iglesia primitiva como una figura importante en el movimiento judío cristiano en Jerusalén. Se le atribuye haber preservado y transmitido las enseñanzas de Jesús y haber liderado la comunidad cristiana después de la muerte de Santiago. La tradición sostiene que Juan el Justo fue martirizado en Jerusalén, aunque los detalles específicos de su muerte varían según las fuentes. Después de su muerte, su liderazgo y su legado fueron recordados en la iglesia primitiva, y su nombre fue venerado como una figura destacada en la historia del cristianismo en Jerusalén. Número 9. Simón el Celote. Simón el Celote es mencionado en las listas de los 12 apóstoles en los evangelios de Mateo y Marcos. En ambas menciones es identificado como Simón el Cananeo o Simón el Celote, lo que algunos eruditos creen que podría ser una referencia a su afiliación con el movimiento celote. El término celote se refiere a un miembro del partido político religioso judío conocido como los celotes, que abogaban por la independencia judía y la resistencia activa contra el dominio romano. A pesar de su posible afiliación con el movimiento celote, Simón fue elegido por Jesús como uno de sus apóstoles, lo que sugiere que su lealtad y compromiso con Jesús superaba cualquier afiliación política anterior. Aunque los evangelios no proporcionan muchos detalles específicos sobre el ministerio de Simón el Celote, se le considera uno de los 12 apóstoles clave en el establecimiento y la expansión del cristianismo primitivo. Después de la muerte y resurrección de Jesús, se cree que Simón continuó predicando el evangelio y desempeñando un papel importante en la difusión del cristianismo. Número 10. Og. En la Biblia, Og es descrito como el último de los Refaitas, una raza de gigantes, y como el rey de Basán, un reino ubicado al este del río Jordán. Basán era conocido por ser una región fértil y montañosa. Según el relato bíblico en Números y Deuteronomio, Og salió a enfrentarse a los israelitas cuando estaban en camino hacia la tierra prometida. Sin embargo, fue derrotado en la batalla y todos sus habitantes, incluido Og, fueron eliminados. Og es descrito como un gigante, y su cama se menciona como siendo de aproximadamente 4 metros de largo por 2 metros de ancho, lo que sugiere su gran tamaño y fuerza. Esta descripción ha llevado a que Og sea considerado como uno de los gigantes más famosos en la tradición bíblica. La derrota de Og y la toma de su tierra por parte de los israelitas se considera como una manifestación del poder de Dios y como un paso hacia la realización de la promesa de la tierra prometida. Su historia también enfatiza la idea de que Dios puede dar la victoria incluso sobre enemigos formidables y aparentemente invencibles. Aunque Og es principalmente conocido por su aparición en el Antiguo Testamento, su historia también ha sido mencionada y reinterpretada en diversas tradiciones religiosas y literarias a lo largo de los siglos, lo que ha contribuido a su estatus como figura legendaria en la mitología bíblica. En la vasta narrativa de la Biblia, los personajes misteriosos se erigen como destellos de enigma y profundidad. Desde Melquisedec, el rey y sacerdote sin genealogía, hasta el discípulo amado, cuya identidad sigue siendo objeto de especulación, estos individuos enigmáticos arrojan luz sobre los rincones más oscuros de la espiritualidad humana. A través de sus historias, la Biblia nos desafía a explorar los límites de nuestra comprensión, recordándonos que,
Incluso en los misterios más profundos, podemos encontrar la sabiduría divina que trasciende nuestra comprensión terrenal. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.